El libro de Job es un texto complejo del Antiguo Testamento, centrado en un hombre íntegro que sufre a pesar de su rectitud. Aborda temas como el dolor, la justicia divina y la búsqueda de significado. Job simboliza la condición humana enfrentada a la justicia de Dios. El libro se debate entre ser un relato histórico o literario, invitando a reflexionar sobre el sufrimiento y la bondad de Dios. Se divide en prólogo, núcleo dialéctico y epílogo, presentando a Job como un hombre próspero y piadoso, cuyos amigos intentan explicar su sufrimiento. Los amigos de Job creen que el mal es consecuencia del pecado, pero Job desafía esta idea, insistiendo en su inocencia. En el núcleo dialéctico, Job y sus amigos exploran la naturaleza del sufrimiento y la justicia de Dios, con Job defendiendo que el sufrimiento puede ser inexplicable. La tensión en los diálogos reside en comprender un orden cósmico que parece irracional. Job se convierte en una figura de cuestionamiento, resistiendo la explicación tradicional del castigo divino. El texto mezcla poesía, filosofía y teología, abriendo espacio para la reflexión. El monólogo de Job expresa su angustia y búsqueda de sentido en el dolor, desafiando respuestas aceptadas. Su experiencia personal del dolor no encaja en fórmulas teológicas. La aparición de Dios no explica el sufrimiento, sino que invita a contemplar el misterio del universo. La intervención divina reafirma la incomprensibilidad de los designios divinos y la necesidad de confiar en un orden mayor. La resolución del libro, con Job recuperando sus bienes, es debatida. Algunos la ven como restauración de justicia, otros como cierre literario simplista. La figura de Job trasciende lo religioso, inspirando obras artísticas y filosóficas. Su historia resuena con inquietudes humanas, cuestionando la retribución divina y la relación entre fe, justicia y dolor. El diálogo con sus amigos refleja la tensión entre explicaciones racionales y la realidad. El libro de Job es un poema del asombro, donde la búsqueda de respuestas enfrenta el misterio de la existencia. Ha sido interpretado desde la piedad hasta el cuestionamiento existencial. Su sufrimiento confronta la fragilidad humana y la imprevisibilidad del destino. El sufrimiento de Job se distancia de explicaciones simplistas, adentrándose en una realidad compleja. Su angustia es metáfora de la incertidumbre humana, resonando con generaciones. La literatura de Job combina lenguaje poético y reflexión filosófica, permitiendo múltiples interpretaciones. El estudio de Job es un ejercicio de interpretación, combinando historia, literatura, teología y filosofía. Las tensiones entre fe y duda, justicia divina y dolor humano, han motivado aproximaciones críticas. Su influencia se manifiesta en cómo se aborda el mal y el sufrimiento. El relato de Job invita a considerar el sufrimiento como una experiencia que estimula la búsqueda interior. En épocas de crisis, su testimonio ofrece un marco para entender la complejidad humana sin explicaciones simplistas. Plantea preguntas sobre justicia retributiva y fe en la adversidad. El libro de Job no ofrece soluciones definitivas, sino que acepta la complejidad de la vida. Su experiencia es un llamado a la resiliencia y a encontrar sentido más allá de convenciones. La historia de Job refleja las contradicciones de la existencia humana y desafía explicaciones reduccionistas. La insistencia de Job en su inocencia es un ejemplo de dignidad humana. Su relato es una afirmación de libertad interior y resistencia. La obra motiva debates sobre sufrimiento y la relación entre lo divino y lo humano, abriendo un espacio de reflexión sobre la vida. El libro de Job invita a un diálogo sincero con lo desconocido, reconociendo que la ausencia de respuestas claras puede señalar una profundidad mayor. En la modernidad, Job resuena en movimientos literarios y filosóficos que valoran la introspección y la crítica de discursos hegemónicos. La historia de Job ha sido reinterpretada para explorar la dimensión existencial del sufrimiento. Su mensaje universal trasciende barreras culturales, resonando con quienes han experimentado pérdida y angustia. La narrativa permite que cada lector encuentre un reflejo de sus inquietudes. El relato de Job subraya la importancia de la perseverancia ante lo inexplicable. La lucha contra el sufrimiento requiere un compromiso profundo con la realidad. Job es un llamado a la autenticidad y a explorar la verdad, reconociendo que el dolor puede ser terreno fértil para el crecimiento. El libro de Job invita a transitar por la duda, el dolor y la esperanza, reconociendo el sufrimiento como parte de la existencia. Su narrativa inspira a cuestionar los límites del conocimiento y a abrazar la complejidad de la vida, siendo un testimonio de la lucha por encontrar sentido. La historia de Job se mantiene vigente por su valor literario y por invitar a enfrentar desafíos con coraje.
El dolor puede ser terreno fértil para la fortaleza del espíritu. El legado de Job es una fuente de reflexión sobre el sufrimiento y la posibilidad de encontrar luz en la tormenta. Mitos, leyendas, sueños y fantasías.